18. Seguimos adelante. Bueno, ya volvimos, son las 11:33, y ya tenemos en nuestros estudios a la licenciada en nutrición Maca Heck. Buen día. Hola chicas, buen día. ¿Cómo va, Maca? Bueno, cambiamos la temática, nos trajo una golosina saludable, nosotros hablando de mar. Ay, Misa, ¿ya la comiste? ¿Ya la comiste? Perdón. Está bien, era para comer. Era para continuar el tema, pero una golosina saludable. Una oblea de arroz con relleno sabor limón, cubierta de baño y repostería, no, entonces libre de gluten. La versión light, digamos. Claro, es una tita trucha. Claro. Pero bueno, más saludable que todo lo que veníamos nombrando, lleno de azúcar y demás. De cualquier manera, Maca se sumó también. Después vamos a seguir hablando porque trajo un montón de golosinas a la memoria también. Sí. Bueno, Maca, contanos un poco de qué vamos a charlar hoy, cuál es el tema de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de la celiaquía. Me encanta, pero es un tema que siempre genera como dudas y cosas. Es un tema que todavía está muy en estudio, pero bueno, ya se conoce bien la etiología y demás, y estamos hablando que es una enteropatía. ¿Qué significa que sea una enteropatía? Que es una enfermedad que afecta al intestino. Todo lo que es entero hace mención a lo que es la parte intestinal. Es una enteropatía que se ve afectada por las proteínas que componen el trigo, avena, cebada y centeno. Que también eso está ahora un poco en discusión porque hay muchos estudios que dicen que la avena en sí tiene un porcentaje muy bajo de lo que es este tipo de proteínas. Eso ya se sabía desde un principio, pero ahora está en discusión de que si verdaderamente ese porcentaje tan bajo afecta a lo que es la celiaquía o no. Claro, sí. Pero bueno, es una enfermedad entonces crónica. Crónica significa que una vez que se manifiesta la enfermedad no se cura, sí se controla, y que afecta al intestino. ¿Qué hace? El intestino es intolerante a estas proteínas que nombramos que componen el trigo, la avena, la cebada y el centeno. ¿En qué afecta esto, que el intestino sea intolerante a estas proteínas? Que lo va debilitando y como que lo va necrosando. Claro. Significa va matando el intestino. Nosotros en el intestino no es un tubo como uno lo piensa recto, sino que tenemos todos como unas montañitas, por graficarlo, que se llaman criptas, y esas criptas tienen a su vez microvellosidades, que son pelitos. Todo esto ¿qué hace? Aumenta la absorción del intestino. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el intestino se absorben todas las vitaminas y minerales que ingerimos en la alimentación. ¿Qué pasa? Esta intolerancia por parte del intestino a estas proteínas que componen lo que denominamos gluten, en realidad lo denominamos gluten, ¿por qué? Porque estas proteínas en el amasado forman el gluten. Bien. Entonces por eso uno dice libre de gluten, es sin gluten. Hacen que estas microvellosidades vayan desapareciendo y estas criptas se vayan tendiendo a aplanarse. Entonces, al no tener microvellosidades, el cuerpo no absorbe los nutrientes que estamos ingiriendo a través de la alimentación. Claro. Es por esto que uno de los síntomas más frecuentes en la celiaquía es la presencia de diarrea. ¿Por qué? Porque al no absorber nutrientes, al no absorber agua también, uno elimina todo en forma de diarrea. Claro, sí, yo conozco, tengo una amiga que tiene celiaquía y ella empezó así, no le diagnosticaron enseguida. Entonces empezó a tener problemas también de malnutrición, o de no saber más qué comer. Claro, porque en sí la celiaquía tiene dos formas. Una que es sintomática, que es esto, la presencia de diarrea, la presencia de esteatorrea también, que la esteatorrea es la presencia de diarrea, pero con contenido graso, porque tampoco se absorbe grasa. Y también se puede manifestar con anemia, con una debilitación en el pelo, en las uñas, piel seca, requebrada, ¿sí? Y después tenemos una que puede ser asintomática, que es lo más peligroso, porque que sea sintomática no significa que esa persona no tenga debilitado su intestino ya por ingerir alimentos que contienen gluten, sino que no se le manifiesta con estos síntomas clásicos de la celiaquía, pero por dentro su organismo no está bien y también está careciendo de todos los nutrientes que no puede absorber.
Exacto. Por ahí se manifiesta de otras formas, pero bueno, las digestivas son las más clásicas de identificar. No, te preguntaba, una vez que estás diagnosticado, que ya te dicen, bueno, lo que vos tenés es celiaquía, ¿cuáles son los cuidados y cómo comienza ese camino a reaprender a comer otras cosas también? Primero, antes que nada, mencionar que no se puede dar un diagnóstico de celiaquía si no hay una biopsia intestinal. Se pueden hacer análisis de sangre y demás que te dan un indicio, pero lo único que realmente te da el diagnóstico es la biopsia intestinal, que es ver con una parte del intestino si realmente hay una afección de esto que mencionaba antes, de las microvellosidades y demás. Y después es un camino largo que es todo un aprendizaje. Nosotros venimos con una alimentación basada enteramente en lo que es el trigo, más que nada, porque por ahí cebada, centeno no consumimos a diario, pero bueno, el trigo que se encuentra presente mucho en nuestra alimentación, no solo en la comida que ingerimos, sino que el trigo se utiliza mucho como excipiente en medicamentos, en cremas, como parte de otros alimentos, no presente como tal, o la cebada, por ejemplo, en la cerveza que se utiliza. Entonces, es empezar a ver todas estas cuestiones, hasta la pasta dental. Hasta el shampoo, todo. El shampoo, absolutamente todo que no contengan. ¿Por qué? Porque cualquier mínimo ingreso que tenga de alguno de estos componentes en el organismo ya desencadena todo el mecanismo de la afección intestinal. Que a uno le parece mentira, dice, ay, por un poquito así te va a hacer mal. Y sí, sin embargo, sí. Por eso también tienen que cocinar aparte, o tienen que tener, si van a comer de algún lado, tienen que tener un menú. Porque no puede haber ni contaminación. Por ahí se permitía mucho decir, bueno, que se elaboraba un menú para una persona celíaca en un restaurante. Hoy no tanto, ¿por qué? Porque en realidad para cocinarle a una persona que padece de celiaquía tienen que haber utensilios de cocina que sean propiamente para eso. Sí. ¿Por qué? Porque aunque uno cocine y después lave, los utensilios se pueden quedar contaminados y no. Y también, en realidad, deberían ser cocinas independientes. ¿Por qué? Porque todo lo que sea el trabajo con trigo, con harina, con lo que sea, puede migrar por el aire nomás y contaminar la otra comida. Entonces, es toda una cuestión. Por lo general, pasa en ciertos restaurantes o por ejemplo, en alguna fiesta, en algún evento, que contratan externamente vianda ya preparada para personas con celiaquía y bueno, y ahí las dan, pero no las elaboran en lugares que se elaboren comidas comunes, digamos, que no sean para pacientes celíacos. Y yo pienso, ¿es limitante también para la persona que tiene celiaquía? El tema de, la vida social, por ejemplo, el salir a un lugar y estar pendiente de qué van a comer, si vos podés comer eso o te llevas lo tuyo. Uno profesionalmente lo que trata es brindar las herramientas para que justamente lo que menos se le limite es la vida social, porque sí, en un primer momento vos decís, pero bueno, ¿cómo hago si a donde voy hay? Sí. Pero bueno, es tratar de brindarle herramientas. Cosas habituales, por ejemplo, uno estaba muy acostumbrado a tomar mate, bueno, decir, es medio tedioso, pero tiene que tener un mate individual, porque si una persona está... La yerba no tiene gluten, digamos, pero si vos estás compartiendo el mate y esa persona está comiendo una galletita, quedan residuos en la boca y eso queda en la bombilla y después la otra persona lo toma y bueno, ahí ya está ingiriendo gluten de alguna u otra forma. Después, en el tema de la cocción también, yo siempre... recuerdo y cuento la anécdota de que yo en la facultad tenía una compañera que era celíaca. Nosotros tenemos una materia que es técnicas gastronómicas y cada vez que íbamos y trabajábamos, ella se ponía un barbijo. No probaba los alimentos ni nada, pero esto de que pueda volar lo que es harina y demás, con el solo hecho de respirarlo ya... le hacía mal, sí, porque ella era muy sintomática. Esto pasa también, que por ahí si una persona no es muy sintomática, piensa que puede consumir, bueno, un poquito no me va a hacer nada y lo consumo, total, no tengo síntomas que me estén diciendo que me está haciendo mal. Claro, pero por dentro... Tiene que ser una dieta libre de gluten desde el momento en que se la diagnostican. Y bueno, ahora hay más variedad de productos libres de gluten. Ahora uno va a la dietética o va al súper y enseguida encontrás ya la obleíta que te indica que podés comprar ese producto, que ya no es tan
tan estricto, digamos, el tema de irte a un súper o a un lado y comprarte algo que puedas consumir. Sí, hoy en día hay muchos alimentos. ¿Qué pasa? También esto es medio controversial. ¿Por qué? Existen 2 asociaciones en Argentina que nuclean las personas que tienen celiaquía. Uh-huh. Lo que es ACA, Asociación Celíaca Argentina, y ACELA. Estas asociaciones se encargan de ir haciendo análisis a estos alimentos que dicen libres de gluten. Uh-huh. Entonces, la recomendación sería de que si no están las listas que emiten ACA o ACELA, que son alimentos libres de gluten, por más que contengan el logo, no deberían ingerirlos. Lo que pasa es que por ahí está medio discutido de que si es ya más comercial, es por hacer el análisis, que los cobran y demás, pero bueno, en teoría no deberían consumirse alimentos que estén que no estén en esa lista, digamos. Claro, porque ellos se encargan de ir haciendo análisis mensuales y controlar que realmente lo que dice el packaging sea se condice con lo que está dentro, ¿sí? Con el alimento que está dentro. Y por ejemplo, dentro de la dieta, cuando uno dice, bueno, no tenés que comer esto, ¿qué cosas se pueden incorporar o cómo es la dieta de una persona con celiaquía? Bueno, primeramente, si uno está en una fase sintomática de la enfermedad, se limitan un poco lo que son frutas y verduras por el contenido de fibra, porque si uno tiene presencia de diarrea e incorpora fibra, va a ser algo que nunca se va a cortar. Uh-huh. Y se limita, si tiene esteatorrea, el contenido graso de la dieta. Después, una vez que pasa esta fase sintomática, que uno ya dejó de consumir gluten, es una dieta normal, digamos, habitual, sin estos alimentos que contienen gluten. Lo que son carnes, los que son frutas, los que son verduras, sin problemas, siempre y cuando teniendo la precaución de la correcta manipulación, del lavado, de la cocción y demás. Como te decía, hay alimentos que naturalmente no lo contienen, pero cuando es envasado, por ejemplo, el yogur naturalmente no contiene, pero bueno, por ahí al estar presente en una fábrica donde se envasa yogur con cereales. Claro, puede haber alguna contaminación y ahí es donde sí tenemos que buscar que tenga presente el logo, por más que nosotros pensemos que es un alimento que no lo contiene naturalmente. Exacto. No, te digo que son varias cosas las que hay que estar atentos. Yo, por ejemplo, me viene siempre mi amiga a la cabeza, ella tiene su mate, tiene sus cosas sin gluten, ya come todo eso natural, todo sano, y nos acostumbró, que a mí me quedó la costumbre de tomar mate con fruta, porque ella te sirve con fruta, el mate de ella es con una bandeja de frutas. Por ejemplo, te da tu mate. Claro. Vos tomaste tu mate, ella tiene su mate, pero ella lo come con frutas. Y lo que pasa es que se trata también de buscar recursos, porque si no es muy monótono. Y también hay que destacar que por ahí los alimentos para celíacos son mucho más caros que los alimentos habituales. Uh-huh. Un poco tiene que ver con esto de que, bueno, tiene que haber una planta elaboradora únicamente para estos alimentos y no es que, por ejemplo, una empresa que produce pastas al huevo comunes con trigo puede producir pastas, no. Tienen que estar en plantas separadas, ni siquiera en habitaciones continuas, por esto que decíamos del aire y demás. Tienen que ser plantas elaboradoras separadas. Entonces, esto hace que se encarezcan bastante los productos. Uh-huh. También que, por ejemplo, vos vas a una dietética y podés comprar harina de arroz suelta. Es mucho más barata que la que viene empaquetada, pero ellos tampoco, por la contaminación, que no tienen la seguridad de que con la cuchara que se sirve esa harina no se sirvió otra y demás, no pueden recurrir a estos alimentos que se venden sueltos y que suelen ser muchos más económicos que los los envasados. Entonces es una dieta bastante cara también. Sí, es verdad, es bastante caro. Porque a uno, bueno, no le hace nada, vas a comprar harina de arroz, no importa si me lo serviste con la otra, pero a una persona que sí, que cualquier partícula ya le hace algún efecto o presenta algún síntoma enseguida, no está bueno. Y como decimos, es carísimo comprar las cosas empaquetadas y todo lo que es para celíacos, así sea, no sé, hasta una pisetita, es carísimo ir a comprar esas cosas. Sí, es muy caro. Pero bueno, lo bueno que tiene que hoy en día, a ver, antes, hace unos años atrás, vos comprabas un alfajor que era apto para
que lo consuman pacientes con celiaquía, y era un alfajor durísimo, que porque claro, todo lo que es la elasticidad de una masa se la da el gluten, se la da el desarrollo del gluten en el amasado, en el aireado y demás. Entonces, era algo que realmente incomible, claro, era uno para darse un gusto, pero en realidad lo que menos te estabas dando era un gusto, porque tras que tiene una dieta limitada, compraba eso. Hoy en día, bueno, hay técnicas de elaboración que han permitido que los alimentos que hay sean más gustosos, está la premezcla que viene ya para hacerte el brownie o la torta de vainilla o de... Sí, ahora la variedad es muchísimo más amplia que hace unos años atrás, pero yo siempre recuerdo de mi amiga cuando empezó con todo esto, no sabía qué comer. Claro, viene la premezcla hecha ya para panes y pizzas o para pastas, y si no, se las pueden... Siempre comprando los paquetes cerrados, uno se puede elaborar su propia premezcla. Existe la premezcla de 2 mezclas y la de 3 mezclas. Como base siempre está la harina de arroz, y la de 2 mezclas es harina de arroz con fécula de maíz, y la otra es harina de arroz, la de 3 mezclas con fécula de maíz y fécula de mandioca. En proporciones, siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, para hacerse un pan, una receta como la de harina de trigo, pero se reemplazan en diferentes proporciones por el resto de las harinas o las féculas. Qué bueno, me encanta este tema, porque como decíamos, hay mucho desconocimiento, uno no sabe, y también incluso hay gente que no sabe a lo mejor que tiene celiaquía, como decíamos, hay gente que no tiene síntomas. Hoy en día uno dice, pero se ven muchos casos y antes no se veía tanto. Lo que pasa es que no existían, sino que se avanzó mucho en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué pasa también? Antes por ahí se detectaba a más temprana edad, porque uno incorporaba alimentos a más temprana edad. Esto hoy se frenó un poco porque la gente está muy concientizada que hasta los 6 meses los niños no deben recibir ningún tipo de alimento, y debe ser lactancia materna exclusiva, que actúa como un factor de protección ante la celiaquía, y si no, bueno, en caso de que no se pueda cumplir con la lactancia materna, las leches de fórmula acorde a la edad. Pero bueno, antes por ahí el incorporar alimentos a temprana edad hacían que se favorezca un poco el desarrollo de esta enfermedad. También no está muy explicado, pero suele ser una enfermedad hereditaria. No es que sí o sí, si vos la tenés, la va a tener tu hijo, además, pero hay una tendencia a que sí, hay alguna parte que será. Entonces, por lo general, hay muchos padres que se enteran que son celíacos por el diagnóstico a un hijo. Gente de 50 o 60 años que nunca tuvo un síntoma, y bueno, resulta que alguno de sus hijos padece de celiaquía, y cuando algún miembro de la familia padece de celiaquía, lo primero que se le dice es que por control se tienen que hacer los análisis correspondientes todos los miembros de la familia. Entonces ahí descubrís el diagnóstico de una persona de mayor edad, que nunca quizás tuvo un síntoma en su vida, o sí le aparecían síntomas, pero muy esporádicos, entonces no lo asociaba a algo así, lo asociaba quizás a algo que comió, algo que le cayó mal, a un momento en particular, y bueno, lo descubrió a raíz de que alguno de sus hijos tenía celiaquía. ¿Y qué pasa con la gente, por ejemplo, que no presenta síntomas? El daño del intestino se va igual, digamos, realizando su proceso. Lo tiene igual. Generalmente por ahí se dan cuenta, si no son sintomáticos, a raíz de alguna otra afección. Por ejemplo, está teniendo alguna carencia de tal o cual nutriente, y eso le desencadena alguna otra manifestación, alguna otra enfermedad, y ahí empiezan los indicios. Por ejemplo, muchas mujeres no es que son estériles, pero en un momento así de la enfermedad no pueden quedar embarazadas porque presentan celiaquía. Nunca tuvieron un síntoma, nada, pero todo este desorden del organismo, porque no está teniendo una correcta absorción de nutrientes, y todo eso desencadena un desequilibrio hormonal. Entonces, cuando empiezan a hacerse los tratamientos de fertilidad o a hacer los análisis previos para estos tratamientos, descubren ahí, por ejemplo, que son celíacas y no lo sabían. Entonces, por ahí, si no es con los síntomas clásicos, se descubre por otra cosa, a otra manifestación, y terminan dando con el diagnóstico de celiaquía.
Bueno, y lo importante que es, ¿no? Recurrir enseguida al médico ante alguna duda o algún síntoma que por ahí te parece raro, o que como vos decís, ella puede prever en una cita, te le decís las cosas que comes, lo que te hace mal, y decís, mira, me parece que tendrías que... Claro, uno por ahí empezar a identificar si es ante ciertas comidas, que se siente mal, sin que sea una manifestación como tal, decir, bueno, tengo todos los días de mi vida diarrea, pero por ahí uno identifica que cuando consumió mucha cantidad le produjo algún síntoma. También se está estudiando lo que es la intolerancia al trigo sin llegar a la celiaquía, que puede suceder en personas que te dicen, me siento inflamada cuando consumo, me hice los análisis, todo, no tengo celiaquía, pero a mí la verdad es que consumir harinas que contienen gluten, o sea, me inflaman y bueno, puede tener una intolerancia sin llegar a ser celíaca. Exacto, que de última no está mal tampoco dejar un poco el tema del gluten y comer un poco más sano también, digamos. También es aportar variedad. Claro. Yo siempre digo, por ahí vienen y buscan alimentos sin gluten para bajar de peso. En realidad, vos si comés harina de arroz, estás consumiendo un tipo de harinas también, no es que no la estás consumiendo. Claro, no porque es de arroz, no. Pero bueno, para diversificar e incorporar alimentos distintos. Está bueno, está buenísimo también. Así que bueno, muy interesante, me encantó porque uno despeja un poco de dudas y también la gente por ahí que nos escucha aprende un poco de lo que es esta Para dar un poco de estadísticas, en lo que es Argentina, una de cada 100 personas es celíaca. Y es mayor la prevalencia que se da en mujeres que en hombres. Y en lo que es niños, se manifiesta en niños, uno de cada 79 niños es celíaco. Pero bueno, esa cifra bajó mucho desde que, como les decía antes, la incorporación de alimentos a más tarde edad que antes. Antes quizás a los 4 meses uno ya... se le permitía la incorporación de algunos alimentos a los niños y hoy está, se sabe que no. Viste que hay abuelas que ¿qué te va a hacer? Dale, ya dale de comer y no, hay que esperar por todas estas cuestiones también. Se espera mucho, esto lo vamos a tocar en el otro micro, pero también por la maduración del aparato digestivo que son los niños. No tiene más que ver que con eso, que se espera para la incorporación de alimentos. Exactamente. Bueno, buenísimo, me encantó, Maca. Para el próximo, entonces, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Qué tienes pensado? Porque ella piensa ya a futuro. Nosotros cerramos acá y ya estamos armando el otro. Alimentación podríamos hacer en niños. Me encanta. Etapas, desde que se termina con la lactancia materna exclusiva, no con la lactancia, hasta lo que es la infancia, la adolescencia. Seguro, dale unos tips también a las mamás para ver cómo pueden incorporar frutas y verduras, que eso está buenísimo, que es lo que más cuesta por ahí los chicos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Mamás que que reniegan mucho en el tema de la incorporación de la verdura. Necesitan una edad que empiezan, yo quiero fideos. Se ponen muy selectivos. Se ponen muy selectivos. Pero bueno, está bueno brindar herramientas y está bueno, yo estaba escuchando que antes lo mencionaron, antes de venir para la radio, las actividades que se fomentan desde la escuela también. Uno por ahí, tanto los chicos como las familias, la escuela es el lugar del saber. Entonces por ahí mucho de lo que se dice en la escuela se aplica en la vida diaria. Entonces que desde la escuela se fomenten este tipo de actividades que... incitan a comer alimentos más saludables, que los incitan a los chicos a relacionarse con la comida y a producir también, está muy bueno. Exacto. Así que bueno, vamos a hablar en el próximo micro, vamos a hablar y bueno, de paso que las mamás ya vayan pensando qué preguntas pueden hacerle también a Maca, que eso está buenísimo. Bueno, Maca, muchísimas gracias por haber venido y te esperamos el próximo micro. Bueno, chicas, gracias a ustedes como siempre. Nos escuchó Maca, que estábamos hablando antes, o sea que estamos en el horno con papas fritas. Estamos en el horno mal. Acá está la doctora Celeste Sarmiento también escuchando y dice así que bueno, no sé, estamos rodeadas. Bueno, muchísimas gracias también por la golosina saludable, Vayan que la disfruten. Emilce ya la disfrutó. Emilce nos dejó el papel, no sé, de suerte, pero... Bueno, Maca, muchísimas gracias. Bueno, chicas, hasta la próxima. En el comienzo del fin de semana, nosotros te damos